Amigos, bienvenidos a esta otra ponencia del 10º Simposio Internacional del Centro Mundial de Estudios Humanistas, llamado Utopías en Marcha, Centro Mundial de Estudios Humanistas, es quien ha convocado a 4 jornadas muy intensas con más de 120 ponencias y actividades varias. Hemos tenido una enorme participación y repercusión tanto aquí mismo en Zoom como en las redes. Así que los organizadores y todos quienes quieren que salga esto muy bien están muy contentos y agradecidos por tanto apoyo y tanto ánimo y tanta participación. En este momento vamos a proceder con la última ponencia y cerrando la jornada. Nos va a hablar desde Inglaterra Antonio Carvalho con su ponencia Nuestra Utopía en Marcha, el proyecto humanizador. Lo va a presentar la doctora Araníbar desde Mendoza. Adelante. Antonio Carvalho, Antonio long-term Carvalho organizer estudió of the Derecho en current la of thought Universidad de known as Chile, en Universalist Valparaíso y Humanism. Santiago, del Born in 64 Santiago, al Chile, 68. read law from 1968 to 64 En to 68, 1968 where se he unió a los joined the primeros Nazi grupos de movement and held seguidores the de las ideas de asilo in Silo Argentina en until Santiago. 1969. Helped building the base of this current of thought in Participó en Chile, todos los Perú, entrenamientos and disponibles Venezuela. mientras ayudaba al Living crecimiento in de los London mismos. from 1979 to 1984 as organizer of the Community for Human Con Development. muchos otros amigos de Thereafter, Chile he y miembros continued de the su work with familia, groups in estuvo presente en Sydney el lanzamiento before moving to público London, de la UK, enseñanza en Punta de Vacas, where he has resided since. con la arenga pronunciada Secretary por Silo, General of the conocida como la Humanists curación del International sufrimiento. during the decade of the 90s, supported the Luego de los formation años of this preparatorios y de project puesta in en marcha Russia del movimiento en in the Chile, se radicó en post-perestroika Perú period in close desde el partnership inicio de with the Russian Academy of 1973, Science. con el propósito de formar el Presently, naciente movimiento Antonio de ese país. collaborates with Presenza International Participó en el News Centro de Agency, Trabajo en Córdoba, the Third Argentina, en el World March for 74. Peace En el and 76 Nonviolence, vivió en and the Venezuela, donde se World reprodujo los Forum of trabajos de Corfú Universalist 75 Humanism. y Canarias 76. Father of 4 children, resides in London, United Kingdom. Participó en los eventos de la Misión del 80 en Sri Lanka e India. Welcome, Antonio. Thank you very much, Julieta. Muchas gracias, Julieta, por tu presentación. And dear friends of the Center for Human Studies of the Americas, CEHA, and WCHS, World Center of Human Y al Studies, for Centro Mundial de inviting Estudios me to Humanistas por contribute to this invitarme. 10th International Symposium, Utopías en Marcha, Utopias in Motion, Path to the Universal Human Nation. Está auspiciada por la Universidad Nacional de Cuyo, UNCUYO, y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, FCN, como también a los miembros del comité organizador, Daniel César Robaldo, Nadia Magali Robaldo, y el comité de ciencias, doctor Jacobo Alume, ingeniero Carlos Guajardo y doctor Lucas Hinojosa. El comienzo. Hace 56 años, el 4 de mayo de 1969, en este mismo lugar, se puso en marcha la Utopía de la Nación Humana Universal por Mario Luis Rodríguez Cobo, Silo, fundador del movimiento universalista, con un discurso conocido como la curación del sufrimiento. Esta experiencia inspiró mi vida y la de cientos de otras personas que tuvieron el privilegio de estar presentes entonces y han dedicado sus vidas a la difusión de sus ideas en todo el mundo. Ahí y entonces nació la utopía de humanizar la Tierra hacia una nación humana universal. Todos sabemos que una utopía se detiene cuando se materializa, pero antes de materializarse en el mundo físico, en el mundo social, una utopía debe mantenerse en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y en nuestras acciones. Luego, poco a poco, empieza a ser contagiosa a comunicarse con otros.
Luego nace una pequeña molécula, luego muchas otras, y el tejido social comienza a crecer. Cuando llega a cierta masa, todo el cuerpo social, sus órganos y expresiones cambian, algo así como seguir los patrones de creación a todos los niveles. En el sistema de pensamiento del humanismo universalista se entiende que nada existe de forma aislada en el universo, sino en relación dinámica con otros seres dentro de ámbitos condicionantes. Todo está en perpetuo movimiento, en continua transformación. El universo todavía está en proceso de creación después del Big Bang hace 13.800 millones de años. La vida es energía. La energía nunca está quieta, sino en perpetua transformación. Cada uno de nosotros es un conglomerado de energía con diferentes niveles de vibración. La energía nunca desaparece, se transforma. La vida está en permanente evolución. Nuestro mundo actual y nosotros mismos como individuos también estamos en permanente cambio y podemos dar dirección a ese cambio en una dirección progresiva y evolutiva. Silo nos enseñó sobre las leyes universales en la montaña, pero algunas de estas ideas circularon en ese momento en pequeños escritos. Entre los primeros grupos de seguidores, tanto en Argentina como en Chile, encendiendo la energía de la fe, la alegría de vivir y la acción incansable. Silo habló en la montaña sobre la experiencia existencial del sufrimiento humano, una clase magistral sobre el origen del sufrimiento en la mente humana y su expresión como violencia en su comportamiento tanto personal como social. No se limitó a describir este solipsismo, sino también la forma de escapar de él, superando el sufrimiento en nosotros mismos y en la sociedad que nos rodea. Explicó que se puede hacer simultáneamente dentro de nosotros mismos y ayudando a otros a hacer lo mismo, compartiendo la experiencia de la fe, de la alegría y de la posibilidad de transformación. Desde entonces, intencionalmente, llevamos estas enseñanzas a todo el mundo y en los años siguientes comenzamos a ver semillas germinando en los corazones y las mentes de miles de personas en todos los continentes. Silo siguió enseñando y escribiendo sin parar hasta que dejó esta vida en 2010. Creó una organización, un cuerpo de doctrina que hoy se traduce a muchos idiomas y que cada día llega al alcance de más personas. En pocas palabras, es una filosofía de vida basada en nuestra propia experiencia humana que abre el camino de la autotransformación, expandiendo nuestro nivel de conciencia a una mayor comprensión y acción. Nuestro nivel de comportamiento hacia la no violencia, la compasión y la solidaridad hacia los demás seres humanos, encapsulado en la regla de oro de tratar a los demás como nos gustaría que nos ser tratados. La doctrina nos equipa para enfrentar el hecho de que la civilización occidental se encuentra en una profunda crisis, debido a su posición central y por haber sido la más poderosa durante los últimos siglos. Su influencia llega a las regiones y hoy está empujando su crisis al resto del mundo. En un mundo altamente interconectado e interdependiente, donde nos vemos afectados por esta crisis. Sus pretendidos valores se han vuelto obsoletos, sus contradicciones se hacen evidentes para todos. El culto a la violencia, el poder y el dinero concentrados en manos de unos pocos, mientras predican la igualdad y la democracia, ha llegado a un punto de agotamiento. Sus instituciones políticas y financieras se desgastan sin posibilidad de... Their political and financial institutions are worn out without a chance of renewal. Anti-values rampant. Wars growing artificially with no intention of resolution. It is obviously the end of an era, and the world must move decisively to another civilizational paradigm. In our view, universalist humanism, a humanizing force. Silo formulates it as humanizing the earth by moving towards a universal human nation, spread throughout the world and sharing talents, resources, knowledge,
non-violence, cultures, races, feelings of solidarity, faith, and compassion. The utopia is not in the formulation, because this is the essence of the humane. The utopia lies in the inertia and deficiencies of functioning of the human psyche, its increasing difficulty of adaptation to new conditions. The obstacle is not nature, as its resources are abundant, and we have technology advancing at an exponential rate if we wish to protect it, regenerate it, and make it even more productive. The obstacle lies in the resistance to change imposed by our living habits, the greed and indifference of governments and corporations. Neither are communications an impediment, since we have the best in human history, reaching every corner of the world in real time. The problem lies with the human being, its archaic behavior, its habits and resistance to change. In a life trapped by an inexorable structure of En una vida atrapada por una estructura inexorable de contradicción, miedo, sufrimiento y violencia que se perpetúa contaminando el mundo que nos rodea. El problema es cómo romper esa cadena de determinismo que afecta el presente y obviamente el futuro. Me gustaría citar a Silo en su charla El humanismo y la crisis de la civilización en la Academia de Ciencias, Moscú, 18 de junio de 1992. Como ustedes saben, estamos hablando de la situación vital de crisis en la que hoy estamos inmersos y en consecuencia de un momento de ruptura en las creencias y supuestos culturales que nos formaron. Para caracterizar la crisis desde ese punto de vista, podríamos atender a 4 fenómenos que nos impactan directamente. 1. Impulsado por la revolución tecnológica, el mundo está cambiando rápidamente, provocando cambios que chocan con las estructuras y hábitos de vida establecidos tanto de las sociedades como de los individuos. 2. El desajuste entre la velocidad de la aceleración tecnológica y la relativa lentitud de la adaptación social al cambio está generando crisis progresivas en todos los ámbitos y no hay razón para suponer que este proceso se detendrá, sino que todo lo contrario tenderá a aumentar. Y tercero, lo inesperado de los acontecimientos nos impide prever qué direcciones tomarán estos acontecimientos, las personas que nos rodean y en particular nuestras propias vidas. Sin embargo, no es el cambio en sí mismo lo que nos preocupa tanto como la creciente imprevisibilidad del cambio. Cuarto, muchas de las cosas que una vez pensamos y creímos ya no sirven, pero tampoco se vislumbran las soluciones, ni de la sociedad, ni de las instituciones, ni de los individuos que sufren las mismas dificultades. Y si bien necesitamos señales y referencias, nuestras referencias tradicionales están resultando obsoletas y asfixiantes. Esto fue expresado hace 33 años. Hoy la ciencia se recrea y se empodera a un ritmo veloz, ahora con la IA, que acelera su proceso cualitativo y cuantitativo. La tecnología y las ciencias naturales, física, química y matemáticas están comenzando a tener un impacto casi independiente en el proceso evolutivo humano y la ciencia en general. Las nuevas hipótesis de la ciencia se evalúan tan pronto como son formuladas por los investigadores, y las recomendaciones, objeciones y riesgos se reformulan automáticamente, incorporando masas de información que solo podían ser evaluadas durante un largo periodo de tiempo
hasta hace muy poco. En las operaciones de la propia conciencia, el ser humano, sin embargo, no tiene la capacidad de desprenderse rápidamente de los prejuicios y temores, dada la imposición tácita o imaginaria desde sus propios círculos académicos, sociales, familiares, grupales y otras afiliaciones que le dan identidad, estabilidad, sentido de pertenencia, individualidad, es decir, de su propio paisaje mental, de su propio pasado. Ese paisaje mental, definido como paisaje formativo en las obras de psicología de Siller. A través de ese paisaje mental invisible se filtra cada nueva percepción, siendo modificada por ese prisma en nuestra memoria. Fenómenos intrigantes, pero fascinantes. La repetición constante, los hábitos mentales que nos impiden ver lo nuevo como nuevo y, por tanto, adaptarnos. El individualismo, el culto al individuo como separado del todo social, del equipo de trabajo, de su facultad en sentido amplio. Individualismo asociado a ganar, la falta de solidaridad hacia los demás, la feroz competencia por el éxito y el dinero, la prevalencia sobre el grupo se ha convertido en una enfermedad mental de la civilización occidental, su némesis. Es una sociedad de rivales, desde la educación primaria, el colegio y la universidad. El otro es un enemigo potencial que tarde o temprano luchará contra ti para obtener tu posición, tu poder, tu dinero. Estos antivalores se educan en la familia y desde los primeros años de la escuela formal. La educación privada es un privilegio debido a su costo prohibitivo para la mayoría de las familias. Luego, a partir de estos bastiones de privilegio y excepcionalismo, desarrollan las ideologías y las condiciones. Las condiciones, la mentalidad de los niños como paisaje de formación. El orden típico de las oligarquías, el elitismo que controla las democracias liberales sin excepción. Ese individualismo te lleva a temer al otro, a tratar de neutralizarlo, debilitarlo, hacerlo depender de tu poder y dominación y finalmente derrotarlo. Así, en los negocios, en los deportes, en la pareja, en las relaciones familiares o sociales, en el trabajo, en la ciencia y la tecnología y, por supuesto, y absolutamente, en el poder y la influencia sobre el dinero y el Estado nacional. Por supuesto, también a nivel geopolítico, en la relación entre Estados. Las inercias conductuales representan un obstáculo y una pérdida de capacidad de adaptación, de construcción de sinergias, especialmente a nivel de los estados nacionales, siempre en lucha, siempre mirándose con recelo y consecuentemente con miedo. Esto distrae la atención, la energía y los recursos de los principales problemas comunes de nuestro tiempo: el medio ambiente, la violencia, la pobreza, la inseguridad, los derechos humanos y el bienestar de todos. La filosofía de Silo, el humanismo universalista, nos devuelve a cada uno de nosotros la responsabilidad del cambio como individuos e influyendo en la sociedad que nos rodea. Ni gobiernos, ni corporaciones, ni capitales financieros, ni ejércitos, ni fuerzas sobrenaturales. Así surge nuestra propia utopía con un mensaje sencillo, profundo y universal. La responsabilidad vuelta al individuo en el sentido profundo, una forma diferente de estar en el mundo, vida consciente, el desafío del despertar, el nivel mental de la autoconciencia, superar la violencia en uno mismo y en la sociedad que nos rodea. Trata a los demás como quieras que te traten a ti. La teoría de la acción, trabajar con nuestra fuerza interior y el desarrollo atencional, la reconciliación con nosotros mismos y con los demás. Son algunas de las obras de desarrollo y superación personal propuestas por Silo. Abundante literatura doctrinaria Silo se puede encontrar en varios idiomas y de forma gratuita en Silonet.
El mundo de hoy está cambiando a ritmo vertiginoso. Su orientación general, el hegemonismo de Estados Unidos y el occidente blanco, ha sido rechazado por la mayoría de los países y conjuntamente por las poblaciones y economías más grandes en términos de PIB. Se está desarrollando una nueva sensibilidad. En China, India, el resto de Asia, Oriente Medio, África y América Latina, está surgiendo una nueva sensibilidad social y política que se está fortaleciendo en las instituciones adecuadas. Esto se expresa en las asociaciones de consenso, en los movimientos sociales, entre los estados y las organizaciones de cooperación regional como la Organización de Cooperación de Shanghái, SCO, Alianza en América del Sur y Central, CELAC en África, la Unión Africana en Oriente Medio y Asia Central, en el sudeste asiático con los BRICS, los socios y candidatos suman más de 80% de la población mundial y sigue creciendo. Aspiran a un nuevo orden mundial multipolar y una redefinición y modernización de la ONU, incluyendo la reforma del Consejo de Seguridad, donde unos pocos países no representativos del mundo actual imponen arbitrariamente sus vetos inmovilizando las resoluciones de la organización, entre ellos la resolución del conflicto entre Israel y Palestina, reconociendo ambos estados y los límites territoriales de 1967. Un nuevo orden mundial está en marcha, comprometido con el cuidado del medio ambiente, con arreglo a los acuerdos internacionales, afirmando el papel de la Corte Internacional de Justicia, protegiéndola de la coerción de terceros estados. Un orden internacional justo requiere un orden justo dentro de los estados nacionales. Si los ciudadanos saben y sienten que sus derechos están legalmente protegidos a nivel internacional y regional, no durarán en elegir gobiernos comprometidos con ese orden internacional dentro de sus estados. Todo esto es alcanzable y no estamos muy lejos de lograrlo a nivel global si perseveramos en la defensa de los derechos humanos en nuestro entorno más cercano. La comunicación entre poblaciones para el turismo, el trabajo, el deporte, los estudios, el empleo, la cultura, etc., aumenta cada día y a mayor velocidad y en volúmenes crecientes. Sin duda, estos intercambios humanos repercuten positivamente en los intercambios culturales y en una mayor comprensión de otras culturas, hábitos, concepciones estéticas, modas, idiomas, todo ello facilitado por los avances de las tecnologías de la comunicación abarcando espacios geográficos en tiempo real. La gente. Dentro del sistema de creencias, valores, mentalidades e ideologías prevalecientes en el sustrato cultural del occidente blanco, el oeste, en la jerga política de moda, el pueblo llano, sin dinero y sin poder, los votantes, los consumidores, los contribuyentes, la fuerza laboral, la gente, y todos los demás términos despectivos usados no valen nada. Pero son la fuerza, energía social que el sistema busca explotar y manipular, ya que es perfectamente sabido por las élites que sin su energía no se puede hacer nada. Las élites del poder y dinero que se refuerzan y protegen mutuamente solo son fuertes si logran manipular, persuadir, dividir y utilizar al pueblo. Para ello, utilizan sus medios de comunicación, que desinforman sin cesar difundiendo falsas narrativas, interpretaciones de la realidad, omisiones, mentiras o distorsiones de los acontecimientos para persuadir, confundir, dividir a las poblaciones a fin de que apoyen sus posiciones. Siempre están convocando a la gente, tratando de canalizar su energía hacia sus propios diseños e intereses, para vender sus productos, para ganar en influencia, dinero y poder. Estas son las deidades adoradas en este ciclo histórico en decadencia. Estas son las deidades, la religiosidad, el mito histórico de nuestro tiempo, el poder y el dinero. Se habla de las personas, pero se las desprecia, despojándolas de su humanidad, de sus intenciones, de sus necesidades esenciales y de su libertad. La ideología del sistema es opresiva a pesar de su máscara de libertad. Exactamente lo contrario de la libertad. A eso lo llamamos los humanistas violencia.
El secreto más escondido es que la energía humana mueve al mundo. Como cualquier organismo, sin energía, muere. El mejor capital disponible es el ser humano, consciente, inteligente, creativo y laborioso. No hay nada que no sea creado y utilizado por los seres humanos. Cuando las poblaciones son educadas y sus necesidades básicas son satisfechas, a su vez crean la riqueza de los estados, como productores y consumidores en un círculo virtuoso de desarrollo. El mito del capital como el único o principal condicionante del crecimiento económico es una gran mentira. Es el ser humano con su talento, trabajo e intencionalidad quien crea, transforma y desarrolla el mundo natural. Cuando se estableció la República de China en 1948, bajo la dirección política del Partido Comunista, no poseía ningún capital, sino el esfuerzo laboral de su propio pueblo. Una cultura milenaria, disciplinada y laboriosa, con sentido social y solidario. Ningún Estado occidental apoyó a China con capital, crédito o tecnología. China construyó sus primeras represas para generar la electricidad a mano. Hoy en día son la primera economía del mundo con la tecnología más avanzada. ¿Cómo lo explican los creyentes en el capital financiero, la banca y el dinero? Bueno, prefieren no hacerlo, porque explicarlo los llevaría a abjurar de sus creencias y reconocer las falacias de sus ideologías. Cuando se agote el sistema de antivalores de Occidente por el simple abandono del apoyo del pueblo, será dejado de lado y la búsqueda de nuevos principios y valores se convertirá en una realidad. Ese momento parece estar cada vez más cerca, se hacen visibles varios indicadores en esa dirección. Es preciso abordar la centralidad del ser humano y sus derechos y necesidades fundamentales. El reconocimiento de la violencia y la necesidad de superarla, identificando sus raíces y transformándolas. Despertar a un verdadero sentido de la vida es urgente. El tema de la libertad humana no se propone ni se entiende, tampoco es una prioridad para la cultura actual. La violencia es una expresión por la falta de libertad y de la contradicción con la que se experimenta a un nivel profundo en cada uno de nosotros. La posibilidad real de modificarla y la transformación del ser humano. Con ese objetivo hemos ampliado y profundizado el Foro Mundial de Humanismo Universalista, fundado en Moscú en 1993, como una iniciativa conjunta de la Academia Rusa de Ciencias y la Internacional Humanista, después de abandonar el gobierno del Partido Comunista en la URSS y declarar en su lugar una asociación de estados independientes. Mikhail Gorbachev y la perestroika se convirtieron en un punto caliente del mundo. Nosotros los humanistas fuimos allí para estudiar el proceso, familiarizarnos con el fenómeno de la perestroika y tal vez, ¿por qué no?, compartir los principios y valores del humanismo universalista. A partir de entonces se desarrolló una relación fructífera. Miembros de la Academia de Ciencias fundaron el Club Humanista de Moscú, sugirieron organizar un foro humanista en Moscú en 1993, invitaron a Silo como orador principal. Más tarde, la Academia le otorgó un doctorado honoris causa en reconocimiento a sus contribuciones por la paz, la no violencia, la psicología y las ciencias humanas. Desde entonces se han celebrado foros humanistas en muchos países de todos los continentes con la participación de miles de personas. Ahora que la cultura global ha llegado a un punto de crisis y la humanidad parece haber perdido su norte, hemos sentido con urgencia la necesidad de establecer el Foro del Humanismo Universalista como permanente, con un formato predominantemente virtual. El foro, basado en el trabajo de mesas temáticas, está abierto a todo el mundo, con las únicas limitaciones para participar de quienes apoyan la discriminación o la violencia de cualquier tipo. Aparte de eso, está abierto a todos. Una secretaría coordina los flujos de información entre las mesas temáticas y los calendarios generales de las actividades.
Las nuevas mesas se establecen de acuerdo con el interés de los participantes, quienes determinan sus propios procedimientos, la frecuencia de las reuniones, los idiomas utilizados y los temas de estudio. La primera asamblea abierta tuvo lugar el 25 de enero de 2025 y la segunda asamblea abierta el 5 de abril. Ambas, muy concurridas, contaron con participantes de 48 países de América, Europa, África y Asia. En este momento hay 15 mesas temáticas en funcionamiento que abarcan temas como educación, salud, paz, desarme, colonialismo, derechos humanos, violencia de género, el humanismo en las diferentes culturas, ecología social y cambio climático, revoluciones y fenómenos psicosociales, renta básica universal y economía, deportes y artes para la paz y la no violencia, desplazamientos de población vinculados a guerras y conflictos armados, propuestas para un cambio de sistema global, la paz en la historia y la historia de la paz. Creemos que el Foro Humanista puede convertirse en un contribuyente activo al cambio de mentalidad que exige el complejo mundo actual. La gente común debe tener voz y voto, y ser capaz de estudiar activamente y llegar a conclusiones constructivas con respecto a los problemas fundamentales de nuestro tiempo. Crear conciencia a partir de la experiencia y las opiniones del ciudadano común. Compartir puntos de vista y enfoques y aprender unos de otros. Este enfoque, potenciador de la educación de abajo hacia arriba, gratuito para todos, puede tener efectos importantes y transformadores para la comprensión profunda de este nuevo mundo y cultura en el que nosotros, los seres humanos, debemos ser el valor y la preocupación central, sentando así las bases de una nueva civilización, la nación humana universal. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Thank you, Antonio. Excelente, Gracias. Antonio, muy bueno. Excelente. Bien, ¿y ahora cómo hacemos con si hay preguntas, si hay respuestas? Ahí Fulvio De Vita levantó la mano, la bajó. Gracias, Antonio. Bien, los intérpretes pueden intercambiar idioma hablando hacia el inglés. Bueno, Antonio entiende inglés, entiende español, digo, así que no hay problema. Pero otros idiomas pueden hablar hacia al canal izquierdo y decirlo en la sala general, si quieren traducir a la inversa. Excelente. Bueno. Muy bien. ¿Quién va a ser el primero? Tenemos amigos alrededor del mundo. Nos ha dejado muy pensativos. We are thinking the questions. Antonio, ¿quisiera hacer una pregunta? Claro. Gracias. Y yo quisiera remontarnos un poco a aquello que empuja todo este proceso histórico. Quisiera, desde tu propia experiencia, tu propia sensibilidad, ¿cómo ves este proceso histórico y la relación entre el sentimiento religioso y la actitud humanista? Gracias.
Yo creo que el proceso en muchos sentidos, Juan, puede tener similitudes con procesos, ciclos históricos anteriores, pero el tema es que en esta oportunidad estamos todos tan involucrados, somos todos parte de tal estructura que se va estrechando día a día, porque la velocidad que lleva es como si estuviéramos viviendo en el mismo lugar. Mira ahora cómo nos vemos, participamos y nos preocupamos por temas que plantea uno de nosotros desde un lugar distante, y así ha sido todo el simposio. Pero esto, imagínate, si lo decía hace 30 años, esto se va a acelerar, y mira cómo se ha acelerado. Claro. Y como no está concluido, claro, se están produciendo desplazamientos importantes, reordenaciones, pero mientras tanto se va a acelerar mucho más. Entonces el surgimiento de nuevas crisis es muy próximo. Y sobre la segunda parte de la pregunta, yo creo que el humanismo y la visión de la sociedad, desde nuestro punto de vista, es una mística. Y el corazón de las religiones en la historia ha sido una mística. Pero entonces ahora se empieza a entender que el acceso a la mística en profundidad es un fenómeno humano y se tiene que alcanzar dentro de la conciencia humana, dentro del corazón de cada uno. Y lo que intenta decir esta charla es que precisamente a nosotros nos han colocado en el escenario, porque siempre estamos pensando que son los otros factores los que determinan. Pero la posibilidad esencial del cambio es que uno se haga cargo de su propia libertad en sentido profundo. No si un día se viste de una manera o luego se viste de otra. No, en el sentido de qué está uno dispuesto a hacer, violencia. Precisamente a nosotros nos han colocado en el escenario, porque siempre estamos pensando que son los otros factores. Bien, Antonio, Sí. puedes hacer las respuestas en inglés, así no hay problema. Quienes estamos en español podemos escucharte por la traducción. Y si preguntan en español, si tienes la gentileza de simplemente 2 líneas de resumir esa pregunta en español, pasándola tú al inglés y sabes lo que estás contestando. Gracias. Desde Mendoza están levantando la mano desde Parque Punta de Vacas. Adelante. From Mendoza, in Punta de Vacas. Go ahead. Gracias, Gabriel. Antonio, frente a todas las actividades que se vienen haciendo a nivel mundial, el tema es si tenemos alguna propuesta concreta para presentar a las Naciones Unidas y después en cuanto a la reformulación también, que la que hablamos, ¿te acuerdas? Si tenemos algo concreto o armamos una comisión desde el foro. ¿Cómo lo ve a ese tema? Perhaps the best thing is to organize a commission from the forum. The question is whether we should have a position regarding the reform of United Nations. And we have exchanged, I suppose, even in the different groups of the symposium, matters in relation to that, and in previous occasions as well. I think the forum would be perhaps an appropriate format at this stage to organize a commission to propose fundamental ideas regarding desirable reforms to the United Nations. You know that all the states of United Nations, according to what expresses Jeffrey Sachs, the investigator and historian and expert economist of the University of Columbia, is that 98% of the countries of the world, except the United States and excepted some islands of the Pacific, are in support of the resolution of the problems between Palestine and Israel, following the pattern of the agreements, world agreements of 1967. That means if tomorrow United States that veto all the intents to approve that resolution remove the veto, it would be approved automatically
by consensus in the United Nations. That means that the war could be stopped in 24 hours. So it's kept there without possibilities of success, with the same sort of characters that had instigated the war in the first place, and against all the principles of international law. So it's one thing is the possibilities that we have. We could draft reforms that have enormous common sense, because we all feel what is not working well at that level of United Nations. Yet they are vetoed, and we don't have the capacity to implement. So the organism that belongs to all the nations in the world has been neutralized, muted by the interests of only one group, and the group so in power in Israel, because it's not the Israeli people, it's the group that is in power and in control of government, that is Netanyahu and his crowd, that they have been 20-something years there dictating all the policies in the Middle East. And the Americans, through the same groups of that clique in American Congress and in other positions of power, make the counterbalance, and they secure the votes, and that's it. They silence the world. So there is something very sickening and very intentional and very destructive. And people need to become aware of that. So coming back to your original question, I think in the forum we could discuss these matters, we can document these matters, we can establish contact with those international experts that knows all the facts, because they have been accompanying the history of the big conflict, and so on and so forth. Macanudo, Antonio, gracias. Hay que armarlo, seguir trabajando y bueno, hay gente que está interesada en participar en este foro, así que si podés poner una referencia en el chat, muy bien quedaría para los que están preguntando. Gracias, Antonio. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Terminamos aquí, ¿no? Chao. Como ustedes quieran. ¿O no? ¿Hay más preguntas, consultas? Bueno, nosotros hemos terminado. ¿No? Así que lo tenemos que ver, porque trasladarle una pregunta a Antonio. ¿No? .org. Sí, adelante la pregunta. Si en este 10º simposio sabemos que las utopías en marcha han sido cientos y que se han quedado fuera, yo creo que miles de sentimientos y emociones y ideas en las que el mundo está también promoviendo historia, con lo que tú has visto no solo en el recorrido de la marcha mundial, sino también en los diferentes foros. ¿Qué resaltarías tú que se está dando también como utopías, que necesitamos darles ese reconocimiento? Muchas gracias. Yo creo que cada uno de nosotros tiene ciertas tendencias o ciertas preferencias o ciertas habilidades que son únicas, donde tenemos la mejor potencia para aplicar nuestra energía en, por ejemplo, en radiodifusión, si no me equivoco, un punto fuerte por tu parte, ¿no? Entonces, si nos aplicamos nosotros y formulamos nuestras utopías en consonancia con lo que son nuestras mejores habilidades, eso nos va a permitir el máximo efecto sobre nuestro medio inmediato y sobre la gente que en medios que no son tan inmediatos vibra en nuestra misma frecuencia y puede escuchar nuestro mensaje con mayor claridad y fuerza. Y de esa manera, si nos vamos sincronizando las actividades, pero no limitando nuestra autonomía organizativa de ninguna manera, sino sabiendo qué están haciendo otros y ir aprovechando mientras vamos navegando en la dirección de nuestra utopía general, que es la humanización del mundo, vamos aplicando todo lo mejor de las formulaciones
en campos particulares que nosotros podamos hacer de esa utopía. Yo creo que son muy convergentes. Bien. ¿Alguien más? Bien. Entonces, Gabriel, Guido, sí, adelante. Antonio, en el momento actual, las tensiones fundamentales del mundo parecen estar repartidas entre el bloque occidental, formado por Estados Unidos y Europa, y el resto del mundo prácticamente, ¿no? Es decir, probablemente hay un cambio en marcha desde un mundo que pretende seguir siendo unipolar y pretendería, si pudiera, convertirse en un imperio, y otro bloque de naciones muy importantes, por ejemplo, organizado en este momento en torno a los BRICS, ¿no es cierto? Que yo personalmente considero que pueden ser una esperanza para el futuro, pero ¿piensas tú que los humanistas podríamos hacer algún tipo de contribución para que el mundo pase a ser un mundo multipolar? A lo mejor de esa manera podemos avanzar en la dirección que nos interesa, hacia la nación humana universal. Yo creo, Daniel, que nuestra contribución ya se empieza a notar. Por ejemplo, yo he escuchado discursos In de English, please. presidentes latinoamericanos más progresivos Okay. y ya todos han hablado de, por ejemplo, el colombiano y nuestra amiga mexicana, se han definido como ni de izquierda ni de derecha, pero humanistas. No han explicado en qué consiste el humanismo, pero tampoco se puede definir una postura doctrinal así en un discurso político. Pero lo que a mí esas manifestaciones me muestran es el nivel de penetración que empiezan a tener nuestros mensajes con todas las cosas que vamos haciendo de una manera u otra en el ámbito de las comunicaciones, en el ámbito cultural, porque van a tener que buscar tarde o temprano, si empiezan a copiar nuestro lenguaje, qué es el humanismo. Y van a tener que ir a las referencias nuestras. Y desde el punto de vista doctrinario no hay nada equivalente en esta época histórica, ni en épocas anteriores, a la definición que ha hecho Silo del humanismo universalista, y es su teoría y su doctrina. Y la profundidad que él ha alcanzado en la explicación de los mecanismos que producen sufrimiento en la conciencia humana. Porque eso no está definido ni por la psicología oficial ni por nadie. Entonces nosotros tenemos un elemento muy potente en nuestra mano que lo vamos manejando cada vez mejor porque vamos avanzando en nuestro propio trabajo de transformación individual y que lo tenemos que continuar usando y de manera cada vez más efectiva. Entonces yo creo que se podrían establecer relaciones con gente muy progresiva, te diría con Chomsky, con Jeffrey Sachs, con gente que en este momento, bueno, no Chomsky porque estaba bastante enfermo, pero el tipo de caracteres que Varoufakis, por ejemplo, tiene cosas también progresivas. Y ellos ya tienen mucha entrada en muchos campos. Y trabajando con ellos con cercanía, por ejemplo, nuestros amigos de Grecia tienen ya un trabajo, María Elena Toca, es parte del movimiento que ha formado Varoufakis y se ha presentado como candidata de ese movimiento en ocasiones y están buscando muchos puntos de acuerdo. Y yo lo he visto a Varoufakis en acción y le falta profundidad. Él no llega de la misma manera que llegamos nosotros. Está hablando de un tecnofeudalismo, de cosas que son muy novedosas desde el punto de vista de su especialidad científica, como ciencia, si es que consideramos la economía como una ciencia, pero son como elaboraciones de superficie, a mi juicio, no hacen a la esencia de las cosas, ¿no? Entonces, por eso, esos trabajos en cercanía con gente que tiene mayor prominencia o que tiene un montón de cualidades que deberían trabajar en conjunto, y yo creo que así podríamos acelerar. Jeffrey Sachs, por ejemplo. Jeffrey Sachs, por ejemplo.
porque Jeffrey Sachs ha acompañado todos estos procesos desde los estados, por ejemplo, que están en guerra y en conflicto, como asesor económico. Y al mismo tiempo conoce el Departamento de Estado por dentro y por fuera, y conoce a los jefes de Estado. Entonces te explica cómo han surgido todos estos conflictos, quiénes son los hechores, en qué fecha exactamente, dónde están los documentos que respaldan lo que él está diciendo. Y entonces, claro, es tan impactante que los que dicen lo opuesto se tienen que callar la boca. Entonces, cuando uno llega a ese punto, quiere decir que se está progresando. Y estamos muy cerca de ese punto. Hay muchos indicadores. Así que volviendo a tu pregunta, yo te diría lo que tenemos que hacer es continuar haciendo lo que estamos haciendo. Indudablemente aprendiendo de nuestra experiencia, lo vamos a ir haciendo cada día mejor. Bien, ¿Estamos bien? bien. Buena respuesta. Esperanzadora. Ahora sí, yo lo siento así, ¿no? Te digo. Muy bien. Entonces, Entonces Yo nos creo tenemos... que, lo que está planteando Antonio me parece muy interesante, ver el grado de penetración de nuestro mensaje a través de más de 50 años. En el caso México, cómo han ido retomando todo eso que ahora llaman humanismo mexicano, pero que parten muy parcialmente, pues, ¿no? Y se reduce primeramente como a un humanismo cristiano del siglo XVI, porque no tienen más elementos. Pero lo que me llama la atención es que no definen al ser humano, no definen lo que es el humanismo, ¿no? No definen la actitud humanista y todo lo reducen al Renacimiento italiano, sin tomar en cuenta ni siquiera en Occidente el Renacimiento español, que es en el que están más basados ellos, que en el Renacimiento italiano. Pero dejan afuera grandes contribuciones que se pueden ver en el libro de Fernando García, El humanismo en la India, por ejemplo, ¿no? Y esa parte de Asia. Entonces me parece que sí ha penetrado nuestro mensaje. Creo que faltan muchos elementos de nosotros para ir haciendo cuña y para irle dando soporte, porque en el caso México hay una cantidad enorme de gente que está estudiando el tema del humanismo, pero muy de lado. Y tienen muchos de ellos, el mismo López Obrador, personalmente le entregamos los libros de Obras 1 y Obras 2, ¿no? En diferentes momentos, y ya intelectuales de mucho renombre, que son hoy en día la base ideológica del humanismo mexicano, ¿no? Pero que a mi modo de ver han revisado nuestros libros muy por encima, ¿no? Y creo que tarde o temprano van a tener que ir buscando más, ¿no? Así que me parece que completo, ¿no? muy interesante lo que dice Antonio, ¿no? De cómo hemos ido contribuyendo, pues, ¿no? Bueno, era eso nada más. Es fantástico lo que dice Víctor, y es muy reafirmador de nuestras posibilidades, que son muy grandes, ¿no? Claro, como son flojos y están apurados, se quieren improvisar con algo que no es improvisable, Claro. porque si no, reflexionar en profundidad y trabajar en profundidad y entender los conceptos, no van a entender qué es humanismo, y entonces hay que dejarlos que hagan su proceso también. Se irán poniendo más humildes, se irán redimiendo, y la gente va a tener más expectativas. Se va a decir, bueno, ¿y de qué? ¿Qué va a hacer? Estamos bien, y yo creo. Sí, la humildad va a ser un elemento importantísimo en el caso mexicano, ¿no? Claro, claro. Porque esa expresión chauvinista del humanismo como que se reduce a México y pareciera que es la panacea mundial, ¿no? Y no, yo creo que el resultado del humanismo mexicano que plantean se reduce únicamente a lo político, ¿no? Y dejan de lado otras cosas mucho más, bueno, que también son muy importantes y que complementan y le dan espíritu a lo político, ¿no? Le dan espíritu, claro, es la sustanciación de lo político, si no, no lo podrían sostener. Claro. Si pudieran diseñar un sistema de reformas que están basadas en el espíritu del humanismo, fracasarían en corto tiempo,
porque no podrían preparar estructuras capaces de sostener ese sistema de reforma y de darle Claro. Bueno, Así que, esa es la disyuntiva que yo veo acá en México, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo puede durar esta difusión del humanismo mexicano si le falta el espíritu, ¿no? Y lo reducen como a una cosa totalmente externa, ¿no? Todavía hablando de derecha, de izquierda, pero ya se empieza a escuchar eso de ni izquierda ni derecha, son humanistas y la propuesta de nosotros es humanismo y antihumanismo, no hay más, ¿no? Y el lenguaje nuestro también debería irse modificando, en ir variando, ¿no? La izquierda y la derecha, que ya hicieron un gran aporte en la historia. Así que yo creo que habrá que darle para adelante con nuestras ideas ahí, incursionar ahí. porque estamos recién empezando a notar que hay un efecto de penetración en el medio, y eso es un aliciente muy grande, nos tiene que llenar de entusiasmo, porque estamos bien. Todos nuestros amigos van escribiendo distintas cosas y además tenemos el mecanismo de presencia como para ir publicando. Y nosotros vamos publicando cada vez con más sustancia. Si tú lo que acabas de decir ahora, por ejemplo, explica que es tan parcial, que solamente cubre un fenómeno político, pero que si no tiene sustancia espiritual o ideológica profunda, no puede tener éxito, y tú empiezas una serie de artículos, bastaría 3 o 4 artículos, como para todos los otros que están estudiando el fenómeno del humanismo, desde el Renacimiento a no sé dónde, empiecen a golpear tu puerta. Es decir, oye, Víctor, tú has dicho unas cosas interesantes, ¿por qué no vienes a tal mesa redonda y charlamos de esto y de lo otro? Están en proceso. Entonces, lo que yo tiendo a ver es el proceso que empieza a apuntar en una dirección que nos favorece. Pero va a tener mucha vuelta y revuelta, como los procesos. Claro.